Hoy en día, cuando hablamos de avances médicos, inmediatamente pensamos en máquinas sofisticadas o inteligencia artificial analizando diagnósticos. Realmente, detrás de todo esto, hay algo mucho más silencioso y casi invisible que hace posible gran parte de la investigación: el estudiar y conservar aquello que alguna vez fue parte de nosotros. Para entender mejor este tema y su impacto en la investigación biomédica de nuestro país, nos acompaña el licenciado Dani Córdoba Mamani, coordinador del Banco Nacional de Tumores del INEN, miembro de la Red de Biobancos de América Latina y el Caribe, así como miembro de la Sociedad de Histotecnología. El licenciado Córdoba ha recibido formación en Francia, Brasil y Colombia, y hoy nos compartirá sus conocimientos sobre cómo este tipo de trabajo impulsa la ciencia médica y abre nuevas posibilidades para la salud en el Perú. Esto es Hablemos de Tecnología Médica, y acompáñenos hoy para hablar sobre los biobancos, papel en la investigación biomédica en el presente y futuro del Perú. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una edición más de Hablemos de Tecnología Médica. Estamos hoy en la versión 41 de este programa, pues que acerca la tecnología médica no solamente a los profesionales del área, sino también al público en general. Hoy nos acompaña el licenciado Dani Córdoba Mamani, tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Bienvenido a este programa Hablemos de Tecnología Médica. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bueno, y gracias al Consejo Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos por la invitación. Aquí estamos para resolver algunas dudas que puedan tener. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con nuestras preguntas. Cuando escuchamos la palabra banco, automáticamente pensamos en dinero. Un lugar donde guardamos nuestros ahorros, incluso un lugar en el que eventualmente podemos pedir préstamos y hacer otro tipo de operaciones. Pero cuando hablamos de un biobanco, ¿exactamente de qué estamos hablando? ¿Y qué tiene que ver un biobanco con la salud? Bueno, Víctor, te puedo comentar que, como tú mismo lo dices, un banco es donde se almacenan cosas. En este caso, un biobanco almacena recursos biológicos, ¿no? Es por eso que se llama biobanco. En este caso, aquí en el Perú, ya existen algunos biobancos, como son los bancos de sangre, por ejemplo, que muchas personas conocen, ¿no? Y otros biobancos más, como en la Maternidad de Lima, que está el Banco de Leche Materna, que es un instituto que ve el tema del nacimiento de los niños y entonces colecta leche materna para esos biobancos. En el caso nuestro, es el primer biobanco en investigación exclusivamente. Los demás bancos son biobancos de apoyo al diagnóstico o al tratamiento del paciente. En este caso, la función de este biobanco es exclusivamente de apoyo a la investigación. ¿Y estas muestras eventualmente podrían servir para descubrir alguna cura o entender enfermedades? Claro, Víctor, esto es importante para mejorar los tratamientos y diagnósticos de los pacientes. Normalmente las muestras de los pacientes que se les sacan estos tumores que en el hospital que se obtienen, después del diagnóstico que se les realiza, a los 30 días ya son eliminados, porque el instituto o el hospital no tiene la capacidad de almacenarlos, porque no tendrían por qué, ¿no? En caso, desde que aparecieron los biobancos en otros países y recientemente aquí en el Perú, esas muestras, en vez de eliminarlas, las colectamos. ¿Para qué? Para ser estudiadas. Colectamos una lista de diagnósticos específicos, ya sea tumor de estómago, tumor de cerebro, una cierta cantidad, y se hacen estudios sobre esas muestras para mejorar los tratamientos y diagnóstico de los pacientes. Actualmente, en nuestro país, ¿cuántos biobancos de todo tipo existen? Como te mencioné inicialmente, hay muchos biobancos. Si hablamos de banco de sangre, hay un montón. Hay una red de Pronaevas a nivel nacional.
de lo que estamos trabajando nosotros, los biobancos de investigación, somos el primero. En el Perú no hay mucho apoyo a la investigación normalmente y por eso mismo no ha habido esta red de estos biobancos de investigación. Nosotros en el año 2005, sin ninguna norma a nivel nacional acerca de biobancos de investigación, se creó en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas el primer biobanco de investigación, el Banco de Tejidos Tumorales se llamó, actualmente Banco Nacional de Tumores. A partir del año 2022 se salió la Ley Nacional del Cáncer, en el cual salió por primera vez la denominación de crearse la red de bancos de tumores y crece el Banco Nacional de Tumores. Es ahí que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas creó el Banco Nacional de Tumores y encargó al Banco Nacional de Tumores a dar viada a la creación de la Red Nacional de Bancos de Tumores. Y en eso estamos trabajando. Actualmente ya tenemos un banco de tumores en el norte, en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, en Trujillo. Tenemos otro biobanco en Junín, donde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Junín. Bueno, también hemos ido a Arequipa, en el otro Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Todavía no lo tienen, están en trabajo porque cada institución es independiente económicamente. La creación no es fácil. Nosotros, en mi caso, hemos ido personalmente a hablar con los gestores de estas instituciones, a enseñarles, a indicarles lo que podría ganar su institución en la creación de estos biobancos. Eso fue en el año 2024. En el año 2025 ya estamos visitando regiones. Hemos ido a hablar a las regiones de Cajamarca, de Loreto, de Cusco, ¿no? Para indicarles que pueden abrir un biobanco en sus hospitales regionales, ¿no? Para mejorar la investigación en todas las regiones, ¿no? Es la idea de poder uno transmitir lo que se hace acá en Lima en las regiones del Perú. Exactamente. De hecho, entonces, una invitación, un llamado entonces a las autoridades regionales en salud, pues animarse a fomentar la investigación en sus regiones con la apertura pues de estos biobancos. En todo este proceso que nos ha comentado y también en lo que falta conversar de este tema, ¿cómo interviene o cuál es el papel que tiene el tecnólogo médico? Mira, Víctor, el tecnólogo médico tiene un rol muy importante. Bueno, vamos a precisar que los biobancos no habían, este tipo de biobancos de investigación no habían en el Perú, por lo cual es un área nueva a nivel nacional para que cualquier profesional pueda asumir este rol, ¿no? En mi caso, yo indico que los tecnólogos médicos estamos en la capacidad de poder asumirlo, porque varias de los procedimientos realizados en esta área son enseñados en las universidades, ¿no? Para el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Muchos de esos procedimientos se replican en este biobanco, ¿no? Entonces es muy importante que los tecnólogos puedan capacitarse en estas técnicas que se utilizan en biobancos y puedan tomar estos puestos que se están abriendo actualmente a nivel nacional, ¿no? Como le digo, no hay norma, recién se están aperturando los biobancos y bueno, es muy importante que los tecnólogos puedan estar inmersos en esto, ¿no? Licenciado, usted como coordinador del Banco Nacional de Tumores, y cuando escuchamos la palabra tumor, esta palabra tiene una connotación muy negativa por el tema del cáncer. Correcto. Y sobre todo por lo que conlleva y lo que implica el cáncer en la población, en las familias, en las personas. ¿Qué significa que se almacenen o que exista un banco en el que se guardan tumores? ¿Significa que se guardan muestras de cáncer? ¿Cómo funciona esto y para qué sirve un Banco Nacional de Tumores? Bueno, Víctor, como te expliqué hace un momento, sí, pues, ¿no? Parece raro que uno pueda guardar tumores, ¿no? Pero lo que pasa que esto es importante para la investigación, ¿no? Tú, para poder determinar qué pasó en este tumor, qué es lo que sucedió, las características que tiene este tumor, se puedan comparar con los otros tumores del mismo diagnóstico de un paciente y así poder mejorar el tratamiento o mejorar los diagnósticos de los pacientes. Por eso se le pide normalmente a los pacientes con esta enfermedad, con un acto altruista, poder donar sus tumores, ¿no? Normalmente el 95 a 98% de los pacientes lo entienden y donan su tumor porque saben que eso va a mejorar, no para ellos, pero sí para
personas que puedan sufrir la misma enfermedad más adelante, ¿no? Eso es lo que se le explica al paciente, ¿no? Algunas personas un poco lo dudan porque están un poquito con el problema de la enfermedad y se les entiende, ¿no? En esos casos, cuando aquella persona que no desea donar su tumor no se utiliza para el banco de tumor, para el Banco Nacional de Tumores. Por eso, bueno, acá un pedido a nivel nacional a la gente, ¿no? Que sea un poco más condescendiente para poder mejorar los tratamientos y diagnósticos a nivel nacional, ¿no? Con muestras de nuestra población. Mucha gente podría pensar, ¿por qué guardar muestras de tumores? Sí, claro. ¿No sería mejor desecharlas? ¿Qué le respondería a usted, Ali, que piensa así? Sí, bueno, se desechaban las muestras normalmente hasta la creación de estos bancos de investigación, ¿no? Pero este es un recurso biológico importante, ¿no? Como te expliqué también hace un momento, esto ya en otros países se hace, hay redes de biobancos a nivel nacional en los países más desarrollados que juntan muestras de su propia población, ¿no? Que ya hacen estudios de su propia población. Normalmente el Perú, ¿qué es lo que hace? Lo que se pone en los libros, en otros países sobre los tratamientos y diagnósticos, y el Perú lo acoge y es como viene trabajando en la salud a nivel nacional, ¿no? Pero ¿qué sería mejor, no? Ya que cada población es distinta, ¿no? No somos los mismos que los europeos ni que los americanos, ¿no? Somos población distinta con diferentes características y las enfermedades también, ¿no? Hay una diferencia entre un cáncer acá en el Perú como un cáncer en América o en Europa o en Asia, ¿no? Ya que las poblaciones son distintas, genéticamente somos distintos. Entonces siempre hay una variación en el tratamiento y diagnóstico, ¿no? Es por eso importante poder estudiar los tumores propios del país, ¿no? Es por eso que estudiamos los tumores. Licenciado, de hecho, usted ha mencionado algo muy interesante, que, claro, el cáncer, porque somos distintos, si bien todos somos una única raza, la raza humana, pero tenemos matices distintos. Correcto. En todos los años de experiencia que usted tiene trabajando en el INEN y temas que tienen que ver con cáncer, ¿cuáles son las características que tiene el cáncer en el Perú que de repente no se encuentren respecto a nuestros países vecinos o países del continente o de otros continentes incluso? Bueno, sí, de la experiencia que hemos tenido, te puedo contar un ejemplo sobre el cáncer de hígado, por ejemplo, que hemos estado estudiando. Hemos tenido un investigador francés trabajando con nosotros aquí en el Perú, se llama el doctor Stéphane Bertani, que trabajó con nosotros 10 años, y en conjunto con él y el apoyo del INEN, se trabajó el estudio del cáncer de hígado aquí en Perú. ¿Qué diferencia había este cáncer de hígado acá en Perú con otros países, normalmente con Europa o América? Normalmente, ¿qué decía la bibliografía, no? Que el cáncer de hígado, cuando son muy grandes, cuando ya está avanzado, no son operables y, ¿cómo se llama? Y el paciente normalmente cumplía el ciclo y fallecía, ¿no? Acá en Perú tuvimos un cirujano, el doctor Eloy Ruiz, que vio características distintas en estos cánceres, porque los cánceres que él tenía normalmente se los veía en personas jóvenes, ¿no? A diferencia de los cánceres descritos en la literatura a nivel internacional, que aparecía a partir de los 50 años y venía después de una cirrosis hepática, que es lo normalmente por tomar mucho licor, ¿no? Produce cirrosis hepática y de ahí pasaba a cáncer de hígado. Acá en el Perú no, se encontró un tipo de cáncer de hígado en pacientes jóvenes sin hacer cirrosis y de frente hacían cáncer de hígado y unos tremendos tumores, ¿no? Y entonces él vio que esos hígados tenían parte sana, no estaba cirrótico, y él los comenzó a operar. Y los pacientes tenían sobrevida. Entonces, ¿qué se hizo? Se comenzó a colectar ese tipo de muestras en el banco de tumores para poder estudiarlos. Y bueno, y hasta actualmente se sigue estudiando, y bueno, hay un tipo de cáncer de hígado distinto a toda la población mundial que se ha comparado actualmente. Hace unos años se contactaron con nosotros de África y que tenían un cáncer similar al nuestro, que también procedían igual y no se operaba esos tumores gigantes, ¿no? Y entonces un grupo del INEN, profesionales del INEN, ha viajado a África a enseñar los procedimientos de cómo pueden operarse estos tumores. Igual nosotros los seguimos estudiando y se ha publicado un montón de artículos acerca de esto, de esta diferencia que tenemos con otra población, generalmente con europeos y americanos. Siguiendo con el caso peruano,
¿Qué tan desarrollado está nuestro país respecto al banco de tumores? ¿Tenemos suficientes biobancos o recién estamos empezando a construirlos? Bueno, Víctor, para comentarte que recién estamos implementando más biobancos, ¿no? Nosotros ya tenemos desde el año 2005 funcionando en el INEN, pero la idea es que haya biobancos en todas las regiones, ¿no? La idea es que descentralicemos la investigación. Hay un problema en el Perú de que no se realiza mucha investigación normalmente. Hay algunas instituciones, algunas universidades que están apoyando para poder sacar eso, con CITEC, ¿no? Dando más financiamiento para esto, pero todavía no es suficiente, ¿no? El banco, los biobancos o los bancos de tumores son herramientas importantes para la investigación. Es por eso que nosotros estamos tratando de aperturar en diferentes partes del Perú, en el norte, en el centro, el sur, y ahora posteriormente va a haber un equipo que se va a ir a la selva también, a Iquitos, para también poder armar un banco de tumores allá, para poder apoyar un poco más la investigación, ¿no? Y tener muestras de todo el país, ¿no? Estamos en ese proceso, estamos trabajando en eso, necesitamos gente preparada en eso y bueno, desde donde yo estoy estamos tratando de que esto se difunda, ¿no? Una de las cosas que me agradó de la invitación acá del Consejo Nacional es poder difundir esto no solamente a los estudiantes, a los tecnólogos médicos, sino a la población nacional, de la creación de estos biobancos, ¿no? De que esto se pueda fortalecer y pueda ser conocido a nivel nacional, ¿no? Que esto se conoce mucho, este tema de biobancos, ¿no? Así va a comenzar a desarrollar la investigación. Licenciado, en este Banco Nacional de Tumores, ¿solamente guardan tumores o guardan otro tipo de muestras, otro tipo de material que puede servir? Mire, Víctor, sí, pues en el Banco de Tumores, su nombre es Banco de Tumores, pero no solamente guardamos tumores, guardamos DNA, guardamos RNA, suero, sangre total, médulas óseas de paciente, todo lo que tenga que ver con el paciente con cáncer. No solamente eso, como te contaba, yo me capacité en Francia, fui a capacitarme en el Biobanco de Francia, en Reims, Francia. Me capacité la primera vez en eso, la segunda vez fui a capacitarme en lo que es cultivo de células. ¿Para qué es el cultivo de células? Para poder cultivar las células tumorales que se van guardando en el banco, ¿no? Una vez extraídas de la operación, esas células se pueden mantener vivas, ¿no? Se hace un procedimiento de laboratorio, el cual se mantiene en óptimas condiciones y se puede almacenar. Tú me preguntarás, ¿para qué guardar una célula tumoral viva en el congelador o para qué podría servir? Bueno, yo te digo un ejemplo, ¿no? Si tú alguna vez has tenido alguna infección urinaria, tú puedes coger tu muestra de orina, lo llevas al laboratorio y en el laboratorio tú lo siembras de esa orina y ves qué bacteria está afectándote a ti con la infección, ¿no? Nosotros los tecnólogos, ¿qué hacemos? Le ponemos discos de antibióticos para poder determinar qué antibiótico es que le hace efecto y puede combatir esa infección. Eso lo informamos al médico para que el médico haga un diagnóstico y un tratamiento a la enfermedad que te está causando la infección urinaria. En ese caso, eso mismo, algo parecido se puede hacer, ¿no? Nosotros podemos cultivar estas células tumorales, lo cultivamos en un medio de cultivo, el cual podemos probar algunos quimioterápicos in vitro igualmente, previo al tratamiento del paciente, para ver qué es lo que resulta mejor para el tratamiento del paciente y qué tan efectivo puede ser. Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Efectivamente, estamos más acostumbrados a asociar la palabra banco a la sangre, por ejemplo, ¿no? Por las constantes campañas de donación de sangre que se hacen, o también los bancos de órganos, ¿no? A partir de la donación de órganos. Pero creo que en el común de las personas, asociar banco a tumores todavía es algo a lo que no estamos muy familiarizados. Pero un poco a partir de su experiencia y de la formación que usted ha tenido fuera de nuestro país, en países como Francia, Brasil o Colombia, donde ya existen estos biobancos quizá más avanzados, ¿qué cosas aprendió usted cuando le tocó salir a capacitarse? ¿Qué podemos aplicar aquí o qué ya está aplicando usted en su trabajo?
Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora la visita a estos biobancos, ya sea en Brasil, Colombia y Francia, donde pude ver la metodología y forma de trabajar de estos biobancos, ¿no? El cual se ha traído las técnicas acá a Perú para poder desarrollarlas y poder implementarlas, la cual ya venimos trabajando ya hace bastantes años, ¿no? Es algo muy interesante, muy innovador y bueno, y está para difundirse más bien, ¿no? ¿Qué tipo de descubrimientos se podrían lograr gracias a estas muestras en los biobancos de tumores? ¿Podríamos estar más cerca de entender o curar ciertos tipos de cáncer? Bueno, esperemos hacer eso en algún momento. Estamos estudiando cómo es la estructura y la genética del cáncer, de cada enfermedad, ¿no? No solamente nosotros como banco almacenamos las muestras, pero apoyamos a muchos proyectos de investigación, a muchos grupos de investigadores, ¿no? El cual, como uno de ellos, por ejemplo, como te dije, es este investigador francés que estudia el cáncer de hígado, así como él, también hay otros que estudian otros tipos de cánceres, ¿no? Y yo creo que sí, se va a poder determinar y mejorar los tratamientos de cáncer en el Perú, de los cánceres propios peruanos, ¿no? Yo creo que sí. Ya para ir cerrando, licenciado, ¿le parece que los jóvenes tecnólogos médicos se están interesando en este campo? Y finalmente, ¿qué mensaje le daría para motivarlos a involucrarse en la investigación? Bueno, yo a los jóvenes invitarlos siempre, paro visitando algunas universidades y siempre les digo, ¿no? Esta área es un área un poco distinta a lo que nos venimos preparando normalmente como tecnólogos médicos. La gran mayoría se enfoca al tratamiento y al diagnóstico de los pacientes, pero deja un poco a lado el tema de la investigación, ¿no? Yo creo que esta es un área muy bonita para poder desarrollar investigación, poder apoyar el tema de investigación. Actualmente en el banco son pocos las solicitudes de rotación o de capacitación de parte de tecnólogos médicos, por eso se les invita a los estudiantes a poder pedir esto. Y no solamente eso, también nosotros estamos desarrollando maestrías y diplomados acerca de biobancos con algunas universidades acá de Lima, el cual se está difundiendo, se le va a difundir para que puedan ustedes entender un poco más acerca de esta área muy importante actualmente en la investigación. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Entonces, animar a los futuros tecnólogos médicos y a los tecnólogos médicos también, pues, en el laboratorio clínico y anatomía patológica a involucrarse más de un tema que puede seguir salvando muchas más vidas y ayudarnos, pues, a la lucha contra el cáncer. No solamente decirte gracias, Víctor, por acá contigo, me he sentido muy cómodo, muy contento y bueno, gracias al Consejo Nacional por difundir estas experiencias de los tecnólogos médicos. Gracias. Hoy hemos descubierto que detrás de cada avance médico también hay un enorme trabajo de conservación, análisis y sobre todo de esperanza. Esas muestras que se guardan con tanto cuidado no son simples fragmentos. Son piezas de conocimiento que pueden ayudarnos a entender mejor enfermedades como el cáncer y eventualmente salvar vidas. Gracias al licenciado Dani Córdoba Mamani por acompañarnos y compartir su experiencia en este fascinante campo de investigación. Su labor y la de muchos tecnólogos médicos nos recuerda que la ciencia no avanza sola. Necesita compromiso, rigor y visión de futuro. No olviden seguirnos en nuestras redes oficiales, donde podrán conocer más de nuestras actividades, eventos y contenidos. Nos vemos en una próxima edición. ¡Chao!